Hola, soy la doctora Daniela López de Luis, doctora en Ciencias Informáticas, especializada en sistemas inteligentes aplicados a todo lo que es modelado de la lengua. Les voy a hablar ahora un poquito de esto, que tiene que ver un poco con mi tema último de investigación, y que no es nada original. Imitar, simular. En el día de hoy tienen lenguajes de programación muy bien definidos, de objetivos, hablamos de modelos, resultados, validación, variables. Pero esto no es algo nuevo. Simular, imitar, es lo que hacen los científicos cuando están aplicando técnicas que simulan, después de toda la astucia de lo que es la naturaleza para resolver problemas. Después de todo, la ciencia actual podemos decir que es una especie de organización, clasificación, optimización del saber artesano individual, que no es otra cosa que un emergente de todos los pequeños conocimientos e imitaciones que hemos logrado hacer para resolver pequeños problemas. Tan es así que lo que a mí me atañe, que es la lengua, el razonamiento lingüístico que está atrás de la lengua, tampoco es algo nuevo. Ya existe en el siglo IV a.C., antecedentes bien verificados, de que existe algo que ustedes conocen, que es la lógica, como primer modelo del razonamiento lingüístico. Digo, China, Grecia, la India. Y es más, griegos, a su vez lo tomaron de muchos años antes, muchos siglos antes, los babilonios. Sé que esto no es algo nuevo. Ustedes van a decir, ¿por qué me interesa tanto la lengua? ¿Por qué imitar la lengua? ¿Por qué modelar la lengua? La lengua del ser humano es una cosa muy especial. No es que las otras especies no tengan lengua. Hoy en día ya se sabe que hasta las plantas se comunican y tienen una especie de código. El problema con el lenguaje en el humano es que es tan especial, tan eficaz e impacta tanto que podemos decir que en los primeros años de vida, si no está bien desarrollado, eso va a impactar, bien o mal, en el desarrollo cognitivo del adulto. Lo que es peor, en su poder de socialización. Poder imitar, simular, entender el razonamiento lingüístico nos va a dar el poder de diagnosticar, acompañar, entrenar. Es decir, y como no soy la única, bueno, me puse a estudiar esto y me encantó ver que había mucha otra gente que también lo estaba haciendo. Entonces dije, bueno, vamos a hacer lo que ya hicieron otros. Imitemos a la naturaleza para tratar de modelar parte de ese razonamiento para ir acertando el bochín, como dicen. Entonces, ¿qué hice? Empecé a imitar el comportamiento vibracional, wavelets, empecé a imitar la resonancia musical, sistemas armónicos difusos. Lo imité también con el comportamiento de los virus, las bacterias. Todo esto no es nada nuevo, lo único que es el área de especialidad donde lo ubiqué, y encontré todas cosas parciales, pero lo que realmente me atravesó fue encontrar una curva muy simple de un matemático de Harvard de los años 40, llamada, como lo conozcan, la ley de Zipf. ¿Qué hace esta ley? Ni más ni menos que decir cuántas veces van a usar una determinada palabra en un texto. Esto parece brujería, ¿no? Lo que hizo Zipf fue comprobar el comportamiento algorítmico. Pero si yo hablo y no elijo las palabras así nomás, me salen, me brotan. Sí, vos creés eso. Tu cerebro no trabaja. Tu cerebro es una máquina logarítmica que está eligiendo las palabras de determinada forma. ¿Vos crees que no? Bien, se probó con el Martilfierro, con el Quijote. También, esto solo sucede en español, no, también en alemán, en inglés, en otras lenguas. Salvo las lenguas inflexionales, donde la semántica se mezcla con la pronunciación. Entonces ahí no se puede. Pero después, yo dije, esto es una locura, pero 20 años después apareció otro más loco, Benoît van der Voort, que tal vez ustedes lo conozcan, a la sazón el creador de los sistemas fractales, matemática fractal, y venía trabajando con esto de transferir la información, entropía como información, canales de comunicación, teoría de la comunicación, y se encuentra con esta hermosa curva y también explotó el cerebro. ¿Cómo que no? ¿Y qué hizo? Bueno, mejoró la curva. Sí, encontró que había un fractal, y ahí generó la ley Zipf-Van der Voort, que aproximaba mejor todavía qué palabra voy a usar. A esta altura yo dije, no puede ser. Está bien,
aceptemos que nuestro cerebro no elige libremente las palabras, que somos una computadora fractal y que, está bien, es posible predecir qué palabra, en qué frecuencia la voy a usar. Pero esto mismo, ¿se puede explicar con los diálogos orales? Entonces me metí con una biblioteca, creo que era para ciegos, donde había obras literarias en español, una biblioteca española, y me puse con el doctor en matemáticas, Rubén Jesús Azor, ahora ya retirado, de la Universidad de Mendoza, y nos pusimos a estudiar, a buscar, y eureka. Encontramos que había un fractal, que es esa cosa verde que ven ahí, en esa última diapo, en la parte de la derecha, que es el fractal del agua. Uy, dije, no, esto me mató, ¿qué somos? ¿Una computadora? ¿Saben cómo pienso? No, en mi libertad, bueno, empiezo a trabajar y eventualmente empiezo a encontrar algo peor. Para poder probar cómo me meto yo en el lenguaje de una persona, cómo me meto en ese cerebro, para poder elegir sus palabras y sus frases, elegí un juego que se llama 20Q. A lo mejor hayan jugado, si no tuvieron infancia, no jugaron. ¿Qué es? Yo me pienso una palabra y mi oponente la va a tener que adivinar, pero no de cualquier forma. La va a tener que adivinar haciéndome hasta 20 preguntas, por sí o por no. No pueden ser preguntas abiertas. Si a la 20ª pregunta no me adivinó la palabra, gané yo. Y si no, gané. Entonces dije, bueno, vamos a usar esto, pero lo tengo que usar no con dos manos, sino los dos están razonando, los dos están aportando entropía o información. Yo necesito medir a uno solo para poder ver cómo es el proceso dentro de la mente de esa persona, porque si no se me van a mezclar los dos. Bien. Agarré y encontré en una página web de España un sistema, una red neuronal que imitaba a la contrapartida, que era la que adivinaba. Imagínense ustedes la cantidad de palabras que hay en el diccionario de la RAE. ¿Cuántas? ¿Decenas? ¿Centenas de miles? Y lo peor de todo es que esto funciona no solamente con palabras, funciona también con frases cortas. O sea que estamos hablando de una locura, esto es magia. Bueno, no, funciona. Bueno, pongo a gente a jugar, 100, 200 veces, 300, distintas personas, distintas edades, siempre en España. Y ahí es donde construyo yo mi teoría por 7 reglas, de las cuales llevo publicadas y validadas 4, y ya con 4 por el momento, la cuarta la tengo que terminar de publicar. Empiezo a encontrar cosas muy interesantes. Entre otras cosas que eventualmente nosotros cuando razonamos usando leyes del caos, pero no de cualquier manera, usamos una dimensión fractal. Y lo que hacemos es, antes de empezar a hablar, tomamos algo que es atemporal, una ontología, algo que tiene un determinado significado, un ser, pero le damos contexto y lo organizamos antes de empezar a saber qué vamos a hablar. Y le estamos metiendo una temporalidad. Los detalles después lo verán. Pero el tema es que ese comportamiento de cómo hablo no es al azar. También dice una ley fractal. Y usando eso es que yo encuentro, salto muchísimos detalles, encuentro que, por ejemplo, este es un solo juego. Y lo que van a ver es que hay un pico hacia abajo y un pico hacia arriba. Esta es la evolución fractal, de la dimensión fractal, y la dimensión fractal se transmite en pedazos de energía y esa energía en pedazos de información. Cuando yo estudio, lo estudio por la dimensión fractal de los sustantivos, los verbos, y después un saco de una bolsa de gatos que sería todas las otras palabras. Esta es la entropía total. Y ustedes me van a decir, pero esta variación de la entropía es solamente para un solo juego, para una persona, un test. No. Todos, absolutamente todos, cuando yo lo paso por mi fractal, tienen exactamente este comportamiento. ¿Y saben qué distingue el juego de una persona con la otra? La relación de proporción entre el pico que va para abajo y que va para arriba, pero siempre el primero va para abajo y después va para arriba. El que va para abajo simula parte de la primera parte de su estrategia y el que va para arriba es cómo lo va a resolver. La relación de proporción en cómo sube y cómo baja va a ser la estrategia. Y yo descubro, que acá no se los voy a mostrar, 4 estrategias que son el que se tira a la pileta, el que va deduciendo, todo eso. O sea, yo ya no me estoy metiendo solo en cómo habla. A partir de cómo habla, me estoy metiendo dentro del cerebro, del cerebro antes de que empiece a hablar. ¿Cómo está organizando su estrategia? Bien, como si esto fuera poco,
empiezo a comparar el comportamiento fractal, la dimensión fractal de los sustantivos y los verbos, noto que son complementarios. Y, por último, y ya cerrando, lo peor de todo es que yo puedo predecir si esa persona va a perder o no. ¿Por qué? Porque ese punto mínimo, que es la evolución fractal total, tiene que tener una cierta proporción con un número que es mágico, metafísico y muy bien conocido, llamado número áureo. Y cuando yo me despego en esta ecuación que yo encuentro una centésima o más, ya sé que va a perder la persona. Entonces, redondeando, nosotros cuando hablamos somos una máquina cuántica y fractal. Entonces, ¿es posible modelarnos? Sí. Somos máquinas, no hablamos libremente. Piensen en eso cuando vayan a hablar la próxima vez. Muchas gracias.